Hola, muy buenas tardes. Bueno, ya noches a todas, a todos los que nos están viendo en esta transmisión sobre el análisis sociológico de Parasite. Les damos, bueno, las gracias que estén aquí, en este espacio que es One Media, que siempre nos brinda unos momentos para compartir la cultura, en este caso lo que viene siendo el cine. Y como siempre, esperamos divertirnos mucho. En este caso vamos a ver, bueno, vamos a analizar la película Parasite desde una perspectiva sociológica y desde una perspectiva cinematográfica, en las cuales vamos a contar con dos expertas en cada rama que afortunadamente pudimos contar con su participación, y tengo que hacer el honor de presentar a cada una. En este sentido, presentamos primero a la doctora Olga Sabido Ramos, profesora e investigadora titular del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por la UNAM. Pertenece al área de investigación de teoría y pensamiento sociológico de la UAM Azcapotzalco. Sus líneas de investigación son teorías sociológicas con énfasis relacional y cuerpos, sentidos y afectividad en la discusión contemporánea. También tiene diversas publicaciones relacionadas con dichas investigaciones, en la cual es autora del libro El cuerpo como recurso del sentido de la construcción del extraño, una perspectiva sociológica. Coordinó junto con Adriana García Andrade el libro Cuerpo y efectividad de la sociedad contemporánea, algunas rutas del amor y la experiencia sensible en las ciencias sociales. Ese libro también por parte de la UAM Azcapotzalco. También fue editora y coordinadora del libro George Simmel, Una visión contemporánea, Antropos UAM Azcapotzalco, y recientemente coordinó el libro colectivo Los sentidos del cuerpo, un giro sensorial en la investigación social y los estudios de género, con el Centro de Investigaciones Estudios de Género de la UNAM en 2019, y forma parte de los comités editoriales como Debate Feminista del CIEG, Estudios Sociológicos del Colegio de México y la CIMEL Studies, entre otras. Y actualmente trabaja en el proyecto de investigación Memorias Sensoriales, Olores y Emociones asociadas a entidades humanas y no humanas. Y ella es parte del Sistema Nacional de Investigadores con un nivel 2. Nuestra otra invitada es una chica que se especializa en el cine, y ella es Denise Roldán, que es egresada del Colegio de Letras Hispánicas de la UNAM. Actualmente se dedica a la locución y la estructura sobre cine, colaboración en el sitio web y canal de YouTube Sumo F7, que se los recomendamos, con críticas, videoensayos y podcast transmitidos en este canal de cine en el canal de cine para todos. Fue seleccionada Talent Press Guadalajara 2019, forma parte del colectivo Cine Social, equipo que realiza eventos culturales para concientizar sobre distintas problemáticas en México, y su primer cortometraje de acción, Camilé, está en producción. Así que les doy la bienvenida a las dos, y les agradecemos que se tomen este tiempo para colaborar con One Media y darle una perspectiva diferente a la forma en cómo se habla de cine. En este sentido, antes de que ellas tomen la batuta de toda esta transmisión, hago unas pequeñas anotaciones sobre lo que viene siendo ser Parasite. Parasite es una película surcoreana del año 2019 que, si bien pasó desapercibida en los primeros meses después de su publicación en el Festival de Cannes, fue ganando notoriedad, fue ganando muchísimos premios, hasta que se convirtió en todo un fenómeno a nivel mundial, que terminó en una épica hazaña, por decirlo de alguna manera, en la que ganó el Oscar como mejor película extranjera, y al mismo tiempo también ganó la mejor premio a mejor película, a pesar de que es una película que no es hablada de manera inglesa, como siempre suelen ser las películas que ganan en Hollywood en estas premiaciones de los Oscars. Y todavía se dio un boom extra del que tenía más en los países que no se había exhibido, como aquí en México. Se exhibió y fue también un rotundo éxito, no solo por la temática que trata, sino la forma en cómo lo expresa de manera visual, a través de sus diálogos, pero especialmente a través de la forma y la visión que tiene Bong Joon-ho de poner sus películas. Y para esto es precisar, yo creo que es necesario precisar que Bong Joon-ho, aparte de ser una persona que estudió para cine y que está muy preparada en ese sentido, también estudió sociología en Corea del Sur,
lo cual podría ser un dato menor, pero no lo es tanto en el momento en el que nosotros al ver toda su filmografía, en algunas películas trata diversos temas, pero hay algo que siempre es una constante en los temas que él viene tratando, que es los temas sociales y la lucha de clases. Y esto se ve reflejada en diferentes películas o en las críticas al capitalismo, como viene siendo, por supuesto, Parasite, u otra película que se llama El Expreso del Miedo o Expreso Polar, no me acuerdo cómo lo pusieron aquí en México, que se llama Snowpiercer en inglés, y también una película que se llama Okja, que fue en Netflix, que es una crítica también al capitalismo y a la forma en cómo trata el mundo y se desenvuelve en el mismo. Y Bong Joon-ho es la persona que trata a través del conflicto de las clases sociales, que se ve reflejado en Parasite, también mucho en Snowpiercer, y como dato que a mí me pareció muy curioso en ambas películas, está el nombre del arquitecto de la casa de Parasite y el nombre del arquitecto que hace este tren que avanza sin parar, es la misma persona, ¿no? O sea, hasta él nos está haciendo ahí su verso sin igual y en que nosotros no lo notemos. En resumen, antes de entrar en materia con las dos invitadas que tenemos hoy, Bong Joon-ho es una persona que, al igual como lo han mencionado en los otros análisis que hemos tenido, dota su mundo de una verosimilitud enriquecida que hace que nosotros podamos identificarnos con las situaciones de los que viven los personajes, aunque estos sean de otro país o estén en un tren o estén en otro tipo de situaciones. Y hace que haga un clic de manera mundial al hacer énfasis como en los temas más complejos como son la lucha de clases entre los ricos y pobres, o detalles como buscar una simple señal de Wi-Fi de manera gratuita cuando no contamos con ese servicio, ¿no? Es algo que lo hace universal, lo hace magnético, y no debemos subestimar estos pequeños detalles que él nos ha puesto en sus películas y especialmente aquí en Parasite. Y bueno, sin más preámbulo, dejemos que nuestras invitadas hablen para que esto sea bastante interesante. Y en ese sentido tengo el privilegio de darle la palabra en primer turno a la doctora Olga Sabido Ramos, y la dejamos que empiece con su parte sociológica de esta gran película. Muchas gracias y disfruten esta emisión. Muchísimas gracias, Daniel. Pues bueno, primero, de verdad quiero agradecer a todo el equipo que conforma One Media por realizar esta serie de actividades. Creo que en momentos tan adversos como los que estamos viviendo, esto de verdad resulta un aliciente y un acompañamiento muy importante para nosotras y nosotros como comunidad universitaria, ¿no? También muy agradecida con Denise de poder compartir este espacio, pues me siento muy, muy contenta de estar aquí. Y después, digamos, de agradecerte este ejercicio, a mí lo que me gustaría plantear en primer lugar es como la relevancia del mismo, ¿no? La relevancia de este ejercicio. Hay un libro que para las sociólogas y los sociólogos que a mí me gusta muchísimo, un libro de Howard Becker, que se llama Para hablar de la sociedad, la sociología no basta. ¿No? Es un libro precioso de Howard Becker donde nos dice cómo para cultivar la imaginación sociológica, pues es necesario acudir a otras narrativas de lo social, ¿no? El arte, la literatura, el cine, ¿no? Entonces creo que este tipo de ejercicios es muy sumamente valioso por eso. Y en efecto, pues el análisis de una película, si lo pensamos en términos sociológicos, pues puede realizarse un análisis en términos del producto cultural, ¿no? Finalmente una película es un producto cultural y pues ahí estaríamos obligados a ver la recepción de ese producto cultural, los círculos, los circuitos a partir de los cuales se mueve ese producto cultural, quiénes lo consumen, dónde, etcétera. Otra posibilidad es ver a los productores, ¿no? Es decir, quienes hacen la película, que pues no solo, como seguramente acá Denise nos va a explicar, pues no solo es el director, ¿no? Es como todo el equipo que termina, culmina con ese producto cultural, ¿no? Y hay otra posibilidad que es donde yo me quiero colocar en este espacio un poco más libre, más lúdico, que es
cómo ese tipo de representación de la realidad que puede ser una película, una narrativa visual como la de la que vamos a hablar el día de hoy, pues nos permite pensar en ciertas categorías sociológicas, en ciertos niveles de la realidad social, cuestiones que también tú ya adelantaste en la introducción. Algunos años atrás, aquí en la Guamas Capotzalco, hicimos la profesora Patti Gaitán y yo el análisis, por ejemplo, de Los Olvidados de Luis Buñuel desde una perspectiva de Georg Simmel para ver el asunto de la ciudad, el espacio, etcétera. Entonces, como que desde ahí es donde me coloco, ¿no? Como esta película sirve como para echar a andar, para ver diferentes dimensiones de lo social. Y quisiera empezar como por una parte o por una beta más marxista beberiana, ¿no? En mi primer turno, una dimensión analítica como mucho más macro, porque sí creo que en efecto, como bien lo ha señalado aquí, esta película nos permite ver la estratificación social en las coordenadas actuales del capitalismo. Y podemos ver aquí varios temas, ¿no? O sea, podemos ver el tema del trabajo, ¿no? En una beta más marxista, en varios niveles, ¿no? Los que tienen un trabajo formal, los que tienen un trabajo informal, los que están desempleados, los que no tienen necesidad de trabajo, los que tienen un estatus por el trabajo que tienen, los que no tienen un estatus por el trabajo que tienen, los que tienen prestaciones y los que no tienen prestaciones, ¿no? Que te pueden despedir por cualquier pretexto, ¿no? Entonces, la película nos permite ver la estratificación en términos, por supuesto, de clases sociales, considerando la dimensión del trabajo, pero también considerando la dimensión de la educación, ¿no? O sea, los jóvenes que están estudiando en la universidad, pero que necesitan trabajar para pagarse la universidad, los jóvenes que no pueden estudiar, ¿no? Los jóvenes que pueden darse el lujo de tener clases extraescolares y un acompañamiento extraescolar. Entonces se puede ver también a partir de la dimensión de la educación, la cuestión de la vivienda también forma parte como de las grandes, digamos, configuraciones que te permite ver la película, ¿no? O sea, los que pueden vivir en la casa de un arquitecto, diseñada por un arquitecto, y los que viven en los semisótanos, ¿no? Los que tienen que refugiarse en un albergue si llueve y los que pueden hacer su camping, ¿no? De noche ahí, romántico o divertido, ¿no? Entonces, resulta muy sugerente verlo en términos de clases, de clase social. Resulta muy sugerente también verla en términos de estatus, ¿no? O sea, qué tan honroso es ser gerente de una compañía, ¿no? Tener chofer, tener ama de llaves, y qué tan deshonroso puede ser en la sociedad falsificar documentos, ¿no? Esconderse debajo de la mesa toda la noche mientras los otros están ahí durmiendo, ¿no? O qué tan deshonroso en términos también de la dignidad humana, ¿no? Es vivir escondido en un sótano por las deudas, ¿no? Ese tema también es como sumamente interesante en términos de un análisis macro, ¿no? En el sentido de la estratificación social en las coordenadas actuales del capitalismo. Y hay otra variable que a mí también me gustaría incorporar aquí, que es la variable de género, que es muy interesante cuando hace intersección con la variable de clase social, ¿no? Es como muy interesante ver que en la familia rica, en la familia Park, los roles tradicionales de lo femenino y lo masculino están como claramente estipulados, ¿no? El hombre es el que sale al espacio público, es el proveedor, ¿no? La mujer es la que gestiona el espacio doméstico, la que está encargada, digamos, del cuidado de los hijos, pero que tiene a su servicio a otra mujer que está
hace como la parte, digamos, sucia del trabajo doméstico, ¿no? Hacer la comida, limpiar la despensa, ¿no? Inclusive es como muy interesante la manera en que se da esta posibilidad cuando Kim le enseña al señor Park esta tarjeta que se llama El Cuidado, de una compañía que no existe, ¿no? Pero que es El Cuidado, ¿no? Le dice, bueno, aquí puede usted encontrar una ama de llaves porque es para clientes VIP, ¿no? Entonces es como muy interesante esta dimensión porque hay una estratificación en clave de género, pero también la clase social puede añadir un peldaño más o restar un peldaño menos, porque no es lo mismo ser una mujer burguesa que una empleada doméstica, ¿no? Entonces, esa parte me parece como sumamente interesante. E incluso como dice una socióloga mexicana, Carolina López, a veces el espacio de la domesticidad se traslada al espacio público, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando Kim le dice al señor Park que esta empresa es una empresa que ofrece servicios que tienen que ver con empleados, empleadas domésticas, cuidadores, choferes, ¿no? Que aunque es falso, es plausible en términos de cómo la esfera del cuidado también hoy día está sujeta a la lógica del capital, ¿no? O sea, hay quienes no les queda más que vender su cuidado, aunque eso implique el descuido de los cercanos, ¿no? Y hay quienes pueden comprar el cuidado, ¿no? Entonces, estas dimensiones me parecen como sumamente interesantes que se pueden ver en términos de la estratificación de clase social. Y una más burdiana, ¿no? Que me gustaría como añadir en esta primera parte de mi bloque, que es el asunto de la distinción, ¿no? O sea, recuerden esto que decía Bourdieu, la clase social se lleva en el cuerpo, la clase social se encarna, ¿no? La clase social atraviesa la corporalidad, la sensibilidad, y hay tres maneras de distinguirse, ¿no? Mediante la alimentación, decía Bourdieu, mediante los gastos culturales y mediante la presentación de uno mismo. Y ahí es donde el asunto del olor adquiere mucho sentido en términos sociológicos y en términos de una sociología del olor, porque el olor tiene eh, varias dimensiones relevantes en términos de lo social, y una de ellas es que tiene que ver con esto que dice Goffman de que cuando nos presentamos a los otros tratamos de proyectar una imagen de nosotros mismos. Y es muy interesante cómo los sociólogos y las sociólogas del olor lo que han dicho es, sí, pero esta presentación no solo es visual, sino también puede ser olfativa, ¿no? Es decir, un mal olor puede ser que en términos de imagen estés como muy bien presentado, pero un mal olor puede quebrar esa imagen del yo, ¿no? Entonces aquí el asunto de la clase atraviesa el olor por esa dimensión y por muchas otras, pero que quisiera reservarme en la segunda ronda de intervenciones para dar espacio al diálogo y al intercambio con Denise, ¿no? Dejaría como primero sentados estos puntos y ya, cronómetro en mano, 11 minutos. Gracias. Ay, yo de escucharla, doctora, estoy muy emocionada, de verdad. Y con cronómetro y todo, a ver si lo logro. Pero bueno, no pudo haber empezado de una mejor manera al recomendarnos este libro para hablar de la sociedad. No, o sea, no es suficiente la sociología porque se aplica completamente al cine. Para hablar de una película no nos basta la cinematografía, ¿no? No nos bastan los estudios cinematográficos. Entonces, esta combinación de saberes creo que va a dar una conversación muy interesante. Y más que considero que una máxima que viene de un título en realidad, aplica a ciertas películas. O sea, es verdad, la mayoría
todas, más bien, todas parten de un contexto, pero creo que hay ciertas películas que dialogan más con su contexto que otras, ¿no? Por ahí ya salió también a colación de Los Olvidados, que es una película que evidentemente está dialogando todo el tiempo con el México de los 40 y, bueno, de los 50, ¿no? Ese México Miguel Alemán en el poder. Evidentemente ahí está el trasfondo de esa época. Entonces, Parasite creo que también se trasluce de esa forma, una película que está dialogando constantemente con el momento histórico en el que está, ¿no? No porque la lucha de clases no sea algo evidentemente a lo largo de la historia, ¿no? Sino porque está conversando completamente con cómo se maneja esa clase o esa lucha de clases o esa eh, combinación de clases, como lo queramos llamar, más allá del enfrentamiento, sino de esa convivencia entre estos núcleos en su momento, ¿no? Y bueno, eh, más allá, yo quisiera retomar algunos puntos en específico. Por ejemplo, lo que se hablaba de la productora, ¿no? O una figura como productor. Tienes toda la razón. Una película, o bueno, el cine es una de las artes más colaborativas. No podemos decir que es una única visión en el cine. Sí, evidentemente podrían salir a relucir frases como el cine de autor. Sí, evidentemente hay una voz predominante y lo es en cuestión de el director o la directora a bordo de este barco. Pero eso no significa que no se rodeó del talento de muchas otras personas. De entrada, alguien en cámara y alguien detrás de cámara, eso es imposible, ¿no? No podría él estar de un lado y al mismo tiempo pasarse al otro. Entonces, el cine es colaborativo y en ese sentido no podemos pensarlo como una unidad monolítica creada desde una sola mente. Sí, claro, evidentemente Bong Joon-ho es el capitán de ese barco, pero no podría no nutrirse del conocimiento de otras personas, entre esas, evidentemente, la productora. Eh, Se había mencionado, pero desafortunadamente no lo repasé antes de esta conversación, pero se habló mucho sobre la productora en su momento, porque decían, ¿quién es esta mujer que vino a recibir el Oscar en el momento en el que se da? Porque el Oscar a mejor película no se le da al director, se le da a los productores. Entonces, ahí también es la gran figura que es un productor o una productora. Yo quería también mencionar un poco en este sentido que a pesar de que Parasite haya sido esa gran sorpresa de la que nos hablaba Daniel para muchísimos, de que ganara una película surcoreana con subtítulos en los premios Oscar, sí, evidentemente fue una gran sorpresa, pero también creo que tiene ciertos antecedentes. Bong Joon-ho, como ya lo había mencionado Daniel, ya tenía algunos fuentes en comunicación con Estados Unidos, tanto en la forma como con el tono que maneja. Si bien es cierto, el cine surcoreano es muchísimo más tiende a lo hiperbólico, ¿no? A diferencia del cine estadounidense se va hacia lo melodramático, el cine surcoreano sí se va a lo hiperbólico. Pero pienso que en cuestión de ritmos no están muy separados. No es el ritmo francés, por ejemplo, ¿no? Que es muchísimo más pausado, le da chance a los cuadros. Acá no, vamos con un ritmo más acelerado. Y esto tiene que ver, pienso, directamente con Bong Joon-ho, que es un hombre que no se está preocupando por los géneros. No está diciendo, esta vez voy a hacer una película, un drama, bueno, una tragedia en realidad. No voy a hacer una tragedia, ahora voy a hacer una comedia. No, creo que es un hombre que no se está preocupando por los géneros y se va directamente hacia la médula de su historia. Y si esa historia le requiere en algún punto comedia, lo hace. Y si quiere en otro momento tragedia, lo va a hacer. Y si quiere thriller, lo va a hacer. Porque la guía es su película, no encasillarse en un modelo de género. Y creo que eso fue la gran sorpresa para todos los espectadores que no consumían como tal el cine de Bong Joon-ho. Fue como, ¿cómo es que este señor puede pasar de la comedia y de repente a la parte más trágica, ¿no? Creo que ahí estuvo la novedad, pero el puente de comunicación estaba en que él ya había trabajado con algunas producciones
vinculadas a Estados Unidos y ya sabía el ritmo que se maneja en este tipo de producciones, ¿no? Luego, por otro lado, mencionabas algo sobre la dignidad humana. Qué tremendo. Creo precisamente que es algo de lo cual Bong Joon-ho es muy transparente, es muy franco al hablar de esto, porque en otras de sus películas lo podemos notar. Parecería que de alguna forma está siendo brusco con estos personajes al no tratarlos con mucho tiento. Ahorita se me viene a la cabeza la escena inicial de Memories of Murder, que es una de sus películas anteriores, en donde se encuentran con el cadáver de una mujer, pero afuera están los niños jugando. Y los niños están incluso bromeando con el detective. Parecería entonces que alguien diría, oye, es que no está tratando dignamente a ese cuerpo que acaban de encontrar, ¿no? Porque generalmente nos ponen una música tensa, una música muy, dándole seriedad al momento. Y entonces esta propuesta de poner a niños que están por ahí jugando y que se están riendo del detective, cuando el detective está viendo el cuerpo de una mujer asesinada, entonces parecería que no es así, ¿no? Que no lo está tratando dignamente. Sin embargo, creo que Bong Joon-ho, al ser tan franco y hacer estos choques que vienen de nueva cuenta con ir y venir entre tantos géneros, es porque a veces la humanidad se presenta así, de sopetón, de brusco, y no tenemos que filtrarla con ningún aderezo, ¿no? No tenemos que ponerle nada de por medio. Y eso creo que en cuestión de la película de Parasite está desde la manera en la que presenta a esta familia, a los Kim. Parecería entonces que no es digno que vivan ahí, ¿no? Porque están bajo la tierra, porque están todos amontonados, porque parecen como cucarachas debajo de la tierra, pero la vida es así. Y eso no significa que eso no tendría por qué no ser digno, pienso, ¿no? De alguna forma están en un espacio, es su casa, ellos ellos viven ahí, están en ese espacio y es como franco, diría yo. No tienen por qué disfrazarlo. Sin embargo, no están de acuerdo con ese espacio. Eso es algo muy importante para estos personajes. Por eso salen de ese lugar, ¿no? Ahora que mencionabas también sobre el género, que es algo que yo no me había percatado en la película como tal, esta carga de género. Pero tienes mucha razón al hacer que este personaje que se opone bastante entre la madre de los Kim y la madre de los Park es completamente diferente. Y mientras, como bien lo mencionabas, mientras una está en su pedestal, la otra tiene que embarrarse las manos literal y metafóricamente, ¿no? Y eso también lo vemos a nivel visual, ¿no? Mientras esta mujer está súper bien arreglada, la otra avienta una de estas bolas como de, no sé cómo se llaman, pero son de un juego olímpico, ¿no? Que avienta así tremendo. No es una mujer delicada, es una mujer que no le importa si tiene que así agarrar la piedra y aventarla, ¿no? Si tiene que enfrentarse con esta otra mujer. Entonces, eso es algo que yo no había notado, pero que de alguna forma la película también te lo muestra de manera visual y no tiene que decírtelo, no tiene que haber un diálogo de por medio de esta mujer es débil o esta mujer es delicada y esta mujer es fuerte, o sea, no es moralino en ese aspecto, ¿no? Y ya por último, ahora que mencionabas sobre el olor, qué bueno que sale a colación desde ahorita porque creo que es uno de los puntos más relevantes. Yo estoy ansiosa por leer ese libro que estás armando sobre el olor desde esa parte sociológica, porque como bien mencionabas, es algo que no se puede ver, ¿no? Que de alguna forma no hay manera de que nosotros en la vida real lo veamos. Tiene que haber una cierta cercanía, tiene que haber una posibilidad de eliminar esa barrera de la distancia para poder percibir el olor de esa otra persona. Y además, algo de lo que la misma película está hablando es que no es algo que no pueden, de lo que no se pueden separar. Ellos podrán salir de ese espacio, ellos podrán
disimular quiénes son, ¿no? Pero es inevitable el olor va con ellos y desafortunadamente ellos no lo perciben los otros, ¿no? Me parece que esta distinción esta distinción de clases a partir del olor o la, o la, o el énfasis en la distinción de clases y para ello utilizar el olor, también hay otro ejemplo de un cine surcoreano de este director que su película más famosa es Tren a Busan, es Jeon Sang-ho, pero Jeon Sang-ho, antes de hacer Tren a Busan, una gran película de zombies, hizo Seoul Station. Seoul Station comienza, también es de zombies, es una película de animación, pero comienza con que el primer infectado es un vagabundo. Y ese vagabundo, por su condición de calle, evidentemente no tiene un buen olor y la gente lo rechaza. Pero en realidad es una persona que está enferma, que ya lleva la infección y nadie lo ayuda, porque simplemente suprimen la idea de está enfermo, en realidad es solamente alguien a quien no le tenemos que poner atención porque es un vagabundo. Y así comienza la película. Entonces, creo que esta situación de clases ya es algo que se está, pienso, no, tampoco soy una experta en el cine asiático ni en el surcoreano, pero pienso que sí es un tema que está recurrente en las películas de Corea. Por ejemplo, también recuerdo La doncella de Park Chan-wook, quien ya ha trabajado también con Bong Joon-ho. Ahorita se me viene también a la mente Shoplifters de Koreeda, que también hace esta división, aunque se queda más con la comunidad de estos pequeños, de esta familia de rateros, y lo trata no desde el olor, pero sí desde este mismo encierro. Entonces, pienso que es un tema recurrente el hacer esta división social, pero en el caso de Park Chan-wook, sí tiene mucho que ver con su puesta en cámara. Los tengo abajo y luego los saco y los regreso otra vez, y con esta cosa tan sutil como el olor. ¿Cómo presento algo que no puedo ver? Pues entonces funge y de nueva cuenta la cámara, funge de nueva cuenta las actuaciones, funge de nueva cuenta pequeños gestos, ¿no? Como cuando él hace esto, ¿no? Voltea a oler su camisa, su playera. Eso me parece que esa es la gran virtud de Parasite, la sutileza. Sí, muy buenas, muy buenos comentarios en esta primera ronda, tanto de la profesora como de Olga, como de Denise en el cine, y han dicho cosas muy, muy interesantes, ¿no? Que dominan la película, a pesar de que están mostradas de manera muy sutiles en algunas veces, y ya hasta el final cuando está por el clímax, se dice más por las acciones del señor, el dueño, y del olor que tiene el personaje del papá de la familia. Pero ahorita dices algo muy interesante que comentabas de Shoplifters, que es japonesa, pero en una similitud que le veo con Parasite, es la forma en cómo la familia, que las dos son pobres, se organizan de una manera tan creativa. Los dos roban, pero unos en centros comerciales, como en Shoplifters, y otros en la casa, como de la familia Park, ¿no? Y me gusta cómo las personas ahí en el cine asiático, bueno, en especial que están muy juntos, Corea del Sur y Japón, tienen las mismas problemáticas que van mostrando, las mismas problemáticas sociales que van mostrando a través de su cine, ¿no? Porque allá el cine, estas dos películas, a pesar de que tiene una productora, pues también tienen un apoyo gubernamental, ¿no? Y en este sentido, en el cine surcoreano tiene una sencilla explicación. El director de Warning, Lee Chang-dong, él fue ministro de Cultura de Corea del Sur y dejó de hacer cine para apoyar la cultura de su país, ¿no? Y es por eso que tuvimos una racha de películas críticas, incluso del mismo sistema surcoreano, pero que hablan que allá la cultura sí se toma un poco más en serio, tengo que decirlo, y se ve a través de su cine. Yo también soy creyente de que el cine es un reflejo de la sociedad política y social en el que se desenvuelven los países.
Y es por eso que si vemos ejemplos del cine mexicano, que hay muchas honrosas excepciones, pero que el apoyo se le llevan películas que no son dignas representantes de nuestra cultura, de nuestra problemática, o simplemente que te deje un mensaje, ¿no? Y ahorita también ya, bueno, tengo preparados mis comentarios sobre Parasite, pero de nueva cuenta volvemos con la profesora Olga Sabido Ramos, por favor. Muchas gracias. Pues me encanta este intercambio que podemos ir haciendo y los temas y los puntos que enfatiza Denise, en los que estoy como totalmente de acuerdo y en efecto quería dejar como al menos enunciado lo del olor para ahorita en esta parte, sí, ya irme y como recuperar como la estafeta, Denise, de la sutileza, ¿no? La sutileza del olor en términos de la película y cómo se puede, digamos, como la relevancia sociológica de eso, ¿no? De algo evanescente, fugaz como el olor, pero que tiene una carga sociológica, ¿no? Y quisiera recuperar algo que tú has dicho, porque creo que otra dimensión sumamente importante de lo que se puede ver en esta narrativa es justo qué pasa con la convivencia de clases, ¿no? Es decir, ¿por qué cuando los grupos que se encuentran son diferentes, ¿no? Esto es como un razonamiento muy sociológico, y tienen contacto físico, tienen que marcar los límites, ¿no? Porque están, como bien dijiste, no es solo el enfrentamiento, están en la convivencia del espacio íntimo, como es la casa, ¿no? Entonces, esto es como muy importante porque cómo las clases tienen que establecer estos límites que a veces son materiales, a veces son simbólicos y a veces son corporales, ¿no? Como esta cuestión de cuando se tocan, ¿no? Las primeras veces que se tocan, es así como, ¿no? Como de, ay, estoy tocando a alguien que no es de mi misma clase social, ¿no? Eso es como muy interesante por esto que dices de la sutileza que se logra por los gestos, ¿no? Cuando la señora Park toca la mano de Kim, es un gesto así de, ay, te lavaste la mano, ¿no? Eso es como sumamente interesante, la cuestión de los límites, porque también aquí es como, en términos de acto de habla, es como muy interesante también cómo el señor Park constantemente está usando esta frase, ¿no? De no me gusta que la gente se pase de la raya. No me gusta que la gente se pase del límite, ¿no? El primer chofer que despiden se pasó del límite con el cuerpo en mi artefacto, que es una extensión mía, que es mi coche, ¿no? Entonces se pasó del límite con su cuerpo, ¿no? Entonces se pasó de la raya. ¿Y qué pasa con el olor? Acá es como sumamente interesante en términos sociológicos, ¿no? El olor rebasa el límite, ¿no? En la copresencia, el olor desdibuja el aquí y allá, el olor te envuelve, ¿no? Formas parte de una comunidad ahí atmosférica, ¿no? Por lo que estás oliendo. Y eso es como muy interesante también en términos sociológicos, porque el olor es un marcador de la clase social, ¿no? Y en ese sentido es como sumamente interesante pensar en cómo el significado que le podemos dar al olor del cuerpo del otro nos puede llevar a excluirlo, a marginarlo, a segregarlo por el tipo también de relación que tenemos con ese otro cuerpo, ¿no? Y como bien dices, hay una cuestión también con el olor muy interesante que tiene que ver con cómo aprendemos a oler en términos sociales, ¿no? Es decir, cómo esta habituación que se tiene con el propio olor tiene que ver con que lo aprendimos y por eso ellos no sienten como ese olor, ¿no? Cuando dicen nos vamos a tener que bañar con jabones diferentes, ¿no? O sea, porque tiene que ver con que uno se va acostumbrando a ciertos olores
donde están también como atravesándose muchas cuestiones que tienen que ver con discurso de la higiene, pero también con discurso de la belleza, también con consumo, ¿no? Entonces, esa parte me parece como sumamente interesante. Y por otro lado, creo que también en la película se logra ver estas condiciones materiales que hacen posibles ciertos olores y no otros, ¿no? O sea, eso también es como sumamente interesante, porque no es que el cuerpo apeste en sí mismo, es que en dónde vives, ¿no? Cómo está el sistema de alcantarillado, qué pasa si te llegan a fumigar y te entra todo, ¿no? Porque es una de las primeras referencias al olor, cuando están fumigando, ¿no? Y les llega ahí todo el olor, ¿no? Entonces, a mí esa parte me resulta como sumamente interesante porque entrecruza esta cuestión del límite en la clase social, la repulsión al contacto, pero al mismo tiempo, y esto es como algo que también me gustaría señalar, ¿no? Como recuperarlo un poco de lo que decía hace un rato, hay toda una dimensión sumamente interesante del manejo de las emociones en esa convivencia, es decir, estas cuestiones que, por ejemplo, se han llamado emociones morales como la humillación, la vergüenza, el resentimiento, que tienen que ver con la aprobación o desaprobación del otro, como bien decías, hay como una resignificación y rechazo de verse evaluado así por el otro. Por eso la escena final tan fuerte, ¿no? Porque es el gesto lo que a él le hace revivir esa historia de humillación, de resentimiento, ¿no? Y que incluso en ese momento, ¿no? Le dice, ¿no? Vas a hacer esto y esto. Dice, eso es parte de tu trabajo, ¿no? O sea, no es que seamos amigos, ¿no? Es que es parte y vas a recibir algo por ello. Entonces, me parece como sumamente interesante porque son emociones que surgen cuando las personas identifican una injusticia, un agravio en aras de reivindicar la dignidad, ¿no? Como ahí en medio del precipicio, ¿no? Una cuestión de la dignidad, ¿no? Y de la reivindicación como un acto final de resistencia que no tiene un final feliz, ¿no? Pero como dices, es lo interesante de la película, es que la vida es así, ¿no? Entonces, bueno, en esta otra parte de mi intervención no quería como dejar de relacionar esta parte más micro, ¿no? Los sentidos, las emociones, pero inscritas en términos del tipo de relación social que se está dando ahí, ¿no? Y como bien decías, para captar eso tan micro, tan fugaz, el recurso, ahora sí que del performance, del gesto, es fundamental. Como tú misma hiciste el gesto, ¿no? Son unos movimientos tan delicados, sutiles de la mirada, de la cabeza, ¿no? Pero que en el contexto nos permiten como identificar esos significados, ¿no? Entonces, bueno, esto lo quería justamente como decir en la segunda parte de mi intervención. Y fíjate, nada más un comentario más que es como súper importante tener como estos referentes. Ahorita que decías de este personaje, no he visto la película que recomiendan, la voy a ver, pero en la literatura, por ejemplo, hay una autora mexicana, Guadalupe Nettel, que tiene un libro que se llama El huésped, y hay un personaje que es un personaje de la calle que huele mal, pero huele mal porque no tiene un lugar donde bañarse, porque no tiene un lugar donde dormir, o sea, su cuerpo es por las condiciones, el olor de su cuerpo es por las condiciones materiales en términos de su situación de calle, ¿no? Entonces creo que esto, bueno, la literatura se puede ilustrar como de una manera muy transparente, pero que se logra en el cine, a mí me pareció fantástico de la película, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí ya no me tomé el tiempo con el cronómetro, Daniel, espero que no me haya pasado.
Es No, que no se cuando uno preocupe. se Adelante, emociona ya Beatriz. no mide el tiempo. Exactamente, Este, pero vas tú, Denise, adelante, por favor. ok, va, muchas gracias. Otra vez, creo que así me emociona muchísimo escucharte por todos estos puntos que se encuentran inevitablemente, aunque uno no precisamente haya pensado en ellos, pero ahorita en esta conversación salen a flote, ¿no? Como lo que hablas de los límites, muy cierto. En dos sentidos tendría un comentario a partir de los límites. La familia, es cierto, la familia Park siempre está marcando ese límite con los Kim, ¿no? De una u otra forma. Sacas el ejemplo del diálogo del papá, ¿no? Pero hasta aquí, ¿eh? No digas, sí, porque si pasas te va a ir como al otro, ¿no? Incluso en cómo se comunican corporalmente con los otros, ¿no? Siempre hay una idea muy marcada del límite entre familias. Pero creo que de nueva cuenta, el olor evidencia que no hay límite entre los miembros de cada familia. Es decir, hay límites entre los Kim y los Park, pero no hay límites entre los Kim. Por eso todos huelen igual, ¿no? Y mientras del lado de los Park no tienen esa misma unión familiar que evidencian los Kim, que evidencia la manera en la que se van introduciendo en esta casa, porque ellos sí están unidos, metafórica y de nueva cuenta, literalmente, no tienen de otra. Y de este lado no. De este lado, cada quien está en su cuarto, cada quien está en su mundo, cada quien tiene su espacio incluso. Esto es algo también que se deriva de este mismo tratamiento visual. La casa de los Park es amplísima, ¿no? Tiene la posibilidad de que tú estés aquí y el otro esté allá. Pero en la casa de los Kim eso no es posible. Todos están en la misma mesita, todos tienen que estar conviviendo, todos tienen que estar buscando el mismo wifi así arronchaditos, ¿no? Eso también a nivel cinematográfico es esto, ¿no? Estoy demostrando que ellos sí están unidos y estos no. A estos no los puedo poner en esa misma situación. Y no solo a nivel, insisto, ¿no? De cómo conviven porque tienen que hacerlo, sino cómo funcionan como familia. Ahí es una gran, de nueva cuenta, cinematográficamente, él lo expone para mí con la mejor secuencia, creo que tiene la película, cuando hacen todo este montaje para poder inculpar a la mujer del servicio de que está enferma, ¿no? Con este polvito de los duraznos. Están todos como equipo y él hace esto y luego hace esto y luego hace aquello y entra la señora, que es el gran final, ¿no? El remate. Pero mientras, todos como cronómetro hicieron lo que les tocaba hacer, ¿no? Por lo mismo de que entre sus límites está, más bien no hay límites y la idea es nosotros trabajamos juntos. Nosotros así nos mantenemos unidos. También, en este mismo sentido de los límites, sobre lo que hablabas del final, que es así, ya llevándolo a lo extremo, tiene que ver con el mismo tratamiento que Bong Joon-ho de alguna forma quería darle a su película, porque él decía, estas no son personas violentas, pero ¿cómo voy a llegar a ese punto tan extremo de violencia? O sea, va a parecer un poco abrupto, ¿no? Entonces, como bien mencionabas, ir como increchendo de todas las cosas que me estás diciendo, de todas estas agresiones que yo me tengo que aguantar, pues van ahí como acumulando, para que entonces, si bien el límite en el que yo puedo soportar todo esto está hasta acá, pero yo llegué hasta aquí por todo lo que me dijiste, por todo lo que hiciste contra mí. Entonces, evidentemente, ya solo me quedaba traspasar esta línea que no es que fuera tan delgada, es que tú la fuiste acortando, ¿no? Y eso es muy interesante porque es la misma progresión de la película la que lleva hacia esa explosión de violencia. No porque sean personajes violentos, ni los Park ni los Kim, simplemente llegó a ese punto álgido de estar luchando entre ellos por volverse a decir a lo que dicen, es que esto ya no es posible, yo
yo tengo que retomar un poco de lo que creo que es mío. En el caso de la familia que vivía en el sótano de los Park, pues yo tengo que retomar que este es mi espacio, que aquí he vivido todo el tiempo, que yo te he servido todo este tiempo. Yo lo tengo que retomar. Y del lado de los Kim yo tengo que retomar la dignidad que poco a poco ha sido mermando al insultarme de refilón, ¿no? Entonces eso está bastante interesante también en cuestión de los límites y cómo lo fue trabajando Bong Joon-ho. Por otro lado, hay una coincidencia acá muy, pues sí, así como son las coincidencias. Ahorita que mencionas el libro del huésped, Bong Joon-ho tiene una película que se llama El huésped, justo. Y es una película de ciencia ficción en la que es un monstruo y vive en las coladeras. Y si bien aquí no hay una intención tan marcada de las clases sociales, creo que tiene que ver también con estos personajes un poco underdog, ¿no? Estos personajes a los que no les vamos a tomar tanta importancia y sacan la casta, ¿no? Eso es lo que sucede en El huésped, que es el mismo actor, que ahora no recuerdo el nombre, pero es el mismo actor, es el padre de los Kim, y tiene esta misma presencia, ¿no? Alguien por el que no darías nada, y sin embargo saca la casta constantemente, ¿no? Con la misma película, solo que aquí en un tono, la verdad, mucho más positivo, porque logra de alguna forma hacerse héroe, y acá, aunque podría ser que hay quizás un poco arriesgado mencionar que hay un cierto heroísmo en Kim al atacar al señor Park, pero sí hay una idea de defender, ¿no? O sea, hay una idea de defenderse y defender lo que está sucediendo con su familia. Por otro lado, como uno de los puntos que yo quisiera proponer en la discusión es que por algunas personas en cuanto a la película, porque sí, bien, gustó muchísimo y sorprendió a muchos y creo que generó mucha conversación, lo sigue haciendo, estamos aquí, pero yo quisiera poner sobre la mesa los comentarios que otras personas decían sobre ella y que les parecía como es que no es la gran obra maestra porque sus personajes sí te la están vendiendo como una gran crítica social y te la están vendiendo como esta gran innovación. Desde las posturas de algunas personas era, no creo que sea tan crítica ni tan audaz en esa crítica, porque en realidad el desarrollo de los personajes no está tan alejado del estereotipo pobres, maliciosos, buenos, si no bondadosos, sí ingenuos, ¿no? Un poco con la personalidad de la señora Park, ¿no? Entonces, de nueva cuenta cae en estos dos, sí, como dos bloques, ¿no? De maliciosos por no tener dinero, ingenuos porque todo se les ha dado, ¿no? Entonces, lo planteaban como desde esta forma, como que no hay mucha innovación. Desde mi punto de vista, sí, creo que cae en ello, pero vuelvo a un poco a lo que ya hemos platicado en esta charla. Su virtud no está en innovar cómo caracterizo a mis personajes, sino cómo los presento y cómo los desarrollo. Ya hablamos de estas sutilezas, ya hablamos del traspaso de los límites y de alguna forma también podemos hablar de cómo los presenta a nivel imagen, ¿no? Si en su momento a Bong Joon-ho le preguntaban, ¿y quiénes son los parásitos? ¿No? O sea, ¿es la familia Kim o los Park? ¿No? Y él decía, bueno, creo que a primera vista parecería que son los Kim, ¿no? Porque son estas personas que se valen de los otros, ¿no? Parasitariamente para vivir. Y creo que hay una escena que lo demuestra muy bien a nivel visual. Desde el inicio ya es un planting, o sea, el planteamiento de cómo va a ser esta presentación, en el que está la mujer de las pizzas platicando con ellos y entra a cuadro la hija, y luego entra el hijo, me parece, y luego entra la señora, y entonces está rodeando a este ente, al cuerpo de la mujer de las pizzas, como de vamos llegando de poquito en poquito, y nosotros te acaparamos y tú ya no vas a poder, ¿no? Esa es la presentación de estos personajes, que es lo que van a hacer posteriormente con los Park, ¿no? Entonces yo quería como poner un poquito sobre la mesa este tema sobre
si te parece que en esta dupla casi estereotipada la tenga Parasite, y si sí la tiene, le hace mosca a todo lo demás que ya hablamos, o un poco tu perspectiva justo desde este análisis sociológico. Bueno, perdón. Nada más entre cada una y cada una. Sí. Escuchándolas, me gusta mucho lo que están diciendo, creo que se complementa bastante bien las ideas que están comentando, pero por ejemplo, yo cuando veo la película, cuando la veo por primera vez, tenía esta idea de que no, pues estos son los parásitos y se pelean con otros parásitos que son la señora que vive con su esposo abajo, como que, se están peleando para ver quiénes son los que se quedan como los parásitos de la familia Park, ¿no? Y la familia te la van presentando, la familia Park, como de que son ricos, pero son ingenuos, o sea, su maldad no está completa como para que los veas desde un punto de vista totalmente enemistados, desde una perspectiva de clase uno contra otro. En este sentido, son complementarios el uno del otro. Por eso hay una parte donde están todos comiendo y están brindando y los pobres brindan por el señor Park. Y brindan y todo, sí, por el señor Park. ¿Por qué? Porque es el que nos está dando toda esta vida que nosotros, por nosotros mismos, no podíamos. Y a pesar de que todos ellos son muy listos, me gusta cómo van presentando cada personaje, pero por ejemplo, el hermano tiene un talento para hablar el inglés de una manera que nadie más puede. La hermana tiene un talento que le dice el papá, si hubiera una licenciatura en falsificar documentos, tú tendrías maestría, ¿no? Y el papá es como que la cabeza, el que va organizando cómo se van todos, y la mamá es la fortaleza para que nadie tenga ningún momento remordimiento por lo que está pasando. Todo esto para mí, el punto principal de las fortalezas que tiene cada uno, se presenta cuando ven que hay gente que vive abajo de ellos, ¿no? Y te dice, pero ¿por qué estás aquí? Porque debo dinero, porque debo el otro. Y los otros dicen, es que nosotros también estamos en la misma situación. Pero llega un momento en que en el papá también para mí representa como la conciencia de la familia, de toda la familia. ¿Por qué? Porque empieza a decir, es que ellos están en nuestra situación. Hay que llegar a un punto medio en que nosotros nos podamos satisfacer y quedar todos contentos, ¿no? Pero lo cual se ve interrumpido con la muerte de la otra señora. Y este señor se enoja porque muere de una manera agónica en el suelo durante horas mientras los otros tienen una fiesta arriba. Lo que me gusta de esta parte es que, en efecto, el señor, el padre de familia Kim, va en el carro, ¿no? Y va hablando con él y el señor, el Park se muestra, aparte de que es ricachón, se muestra que es buena onda y platica con él, pero llega un momento en que los detalles son lo que me gustan porque va viendo la taza de café. Con la taza de café va midiendo el nivel de efectividad de manejo del señor Kim y se le queda viendo a cada rato. Y ese detalle uno lo ve y dice, ya pasó la prueba. Pero en un momento se le cruza un carro y de una manera muy grosera y muy fuerte le dice, los ojos siempre al frente. Y el otro señor se queda callado y se encorva. Siempre que habla el señor Park, se encorva el señor Kim, ¿no? Como una muestra de sumisión. Y no creo que eso sea al azar. O sea, eso siempre, yo creo que lo planearon mientras estaba el guión. Y bueno, ya para terminar mi participación, en el sentido que digo que el Señor es la conciencia de la familia Kim y de sus acciones, se ve reflejado en la parte final, ¿no? Que es cuando es la fiesta y apuñala a su hija el otro señor, ¿no? Y uno cuando agarra el cuchillo cree que va a apuñalar al otro de su clase, pero termina apuñalando al padre de la familia Kim, porque llega a un punto muy alto en donde le quita las llaves. No, perdón, ya está ahí el señor tirado y avienta las llaves y para olerlo las agarra y lo primero que se percata es de que no lo quiere oler, ¿no? Y en ese segundo dice, tanto para el señor Park, el que mató a mi familia, el que acaba de apuñalar a mi hija y yo somos lo mismo. Él no ve ninguna diferencia entre el uno y el otro y la única manera es que se agarra de conciencia, se agarra de valor y mata al señor Park, como en una muestra de tomar conciencia de sí mismo, quiénes son unos, quiénes son otros. Bueno, yo lo veo así. Y en un momento determinado, después viene el arrepentimiento, ¿no? Que se le escribe una carta, señor Park, lo lamento mucho, yo no quería que pasara esto, pero vuelve a la sumisión, ¿no? En un momento tiene una revelación, pero al acto siguiente su clase sigue siendo sometida porque vivía de él, ¿no? Y le estaba agradecido y lamenta haberlo matado. Tanto que cuando está mandando el mensaje en clave Morse, tiene una imagen, si mal no recuerdo, en la mesa o arriba del señor Kim, ¿no? De que lo extraña.
Y bueno, ya no quito más tiempo, le doy la palabra a la maestra Olga para que siga con sus precisiones sociológicas. No, Daniel, al contrario, interesantísimo como ir sumando este análisis y compartiendo. Y justo pues recuperando esto, creo que sí nos plantea, Denise, una cuestión como bien interesante en términos de, bueno, ¿quiénes son los parásitos? Y en ese sentido, como cómo se evalúa finalmente como esta propuesta, ¿no? Fíjate, yo diría aquí que es como muy interesante pensarlo como en dos dimensiones. O sea, la primera dimensión es como también ahorita lo estaba comentando Daniel. O sea, algo como que resulta bien sugerente es que la película deja ver cómo esta sociedad capitalista, ¿no? Para decirlo así, en un lenguaje técnico, ¿no? De las ciencias sociales, te presiona o presiona en términos culturales, en términos de ciertos horizontes de futuro que equiparan el éxito con la posesión del dinero, ¿no? O sea, tener dinero, tener éxito, equivale a tener la felicidad, ¿no? Inclusive cuando él se plantea el horizonte de futuro como de rescatar al papá, es como voy a llegar a tener dinero para poder comprar esta casa, ¿no? Y rescatarte, y pues resarcir a esa comunidad familiar, ¿no? Que pues se desgarró en esta tragedia, ¿no? Del final. Pero al mismo tiempo, se diría como sociológicamente, ¿no? Al mismo tiempo que la cultura te presiona en esos términos, las condiciones estructurales en las que viven las personas no son simétricas y no todo mundo tiene como la posibilidad de llegar a esos fines que te pone el capitalismo. Entonces, ¿qué sucede? Dirían algunas perspectivas sociológicas, las personas eligen ciertas caminos o ciertas carreras desviadas, ¿no? Como falsificar los documentos, ¿no? Para poder como justamente alcanzar ese éxito, ¿no? Son como los anómicos, los que van contra la norma, los que van contra las reglas, podría como verse en ese sentido y decir, pues son como los extraños, ¿no? La familia de los Kim. Pero por otra parte, y esta también creo que también puede ser otra lectura, ahí lo que se deja ver muy bien es esta cuestión de interdependencia en términos de las clases, ¿no? Y es finalmente esta cuestión que el pensamiento feminista ha reivindicado mucho, que es el cuidado es la base de la vida, ¿no? Y sin ese cuidado material, la vida no se puede sostener y entonces la familia Park depende de los Kim, incluso para comer, ¿no? Para alimentarse, ¿no? O sea, entonces eso resulta como muy interesante porque te das cuenta como de esto que decía Marx en sus planteamientos, ¿no? Sin el trabajo no es posible el capital, ¿no? Entonces, a veces como que pareciera como esta dependencia o interdependencia, y eso me parece como muy significativo porque entonces se puede dar la otra lectura, ¿no? Los parásitos en términos del cuidado son ellos, ¿no? Entonces a mí me parece que las dos son posibles y algo que tú decías también, Denise, eso es lo rico de la película, que no es maniquea. O sea, te muestra la paradoja de la tragedia capitalista como en todas sus dimensiones, y yo creo que por eso pueden hacerse como estas dos lecturas, ¿no? A mí me gusta esa posibilidad, ¿no? Como poder ver, como tú decías, sí pueden ser los Kim por esta y estas razones, hasta metafóricamente, ¿no? La fumigación que les llega, etcétera, ¿no? Pero también pueden ser los otros que dependen para la reproducción cotidiana y diaria de la vida del cuidado de ellos, ¿no? Entonces creo que también son parásitos la familia Park, ¿no? Justo, me faltó completar que esa era como el mismo pensamiento de Bong Joon-ho, ¿no? Que para él era como
de entrada podríamos decir que son los Kim, pero en realidad en el desarrollo de la película, evidentemente los Park también dependen de los Kim y también se nota de manera visual, ¿no? Mientras ella está muy plácidamente en el asiento de atrás, el otro tiene que manejar por ella. O sea, una actividad que incluso ella podría hacer por sí misma, no lo hace, ¿no? Se come la comida que le prepara la señora Kim. Sus hijos no estudian solos, ¿no? Tiene que haber alguien más ahí con ellos. Algo que también mencionabas sobre lo de la educación. Mientras que para los Park, esas clases extra son un privilegio de alguna forma porque tienes una educación individualizada, personalizada. Por el otro lado, ellos están educando para poder tener para sus estudios, ¿no? Que también mucho se nombraba esto a partir de las entrevistas de Bong Joon-ho, de decir, es como este punto de partida de conexión entre en las familias, se deriva de una vivencia mía, ¿no? De que yo tenía que dar clases de matemáticas en la casa de una familia rica para poder pagarme mis estudios, ¿no? Entonces, no es algo ajeno a la cotidianidad de la sociedad surcoreana, ¿no? Entonces tampoco es algo que llegue a implantarse simplemente como un motivo ahí cinematográfico para que las cosas se den. Tiene resonancia en el contexto de donde viene el director y supongo que muchos espectadores, ¿no? Pero Sí. también ahorita que mencionabas sobre el final, este final que es tan triste, ¿no? Y que después de haberte llevado por hasta creo yo que la mayoría de la película, si bien tiene momentos trágicos, principalmente es comedia ácida, ¿no? Una comedia ahí con tintes de comedia negra. Hacia el final, de nueva cuenta, en este descenso tanto de emociones como de la cámara misma, ¿no? Regresando a ese sótano, él mencionaba, bueno, es que en realidad podríamos terminar la película en que este muchacho abraza a su padre después de haber comprado esta casa y ahí bien se puede terminar la película, no pasa nada. Pero dice, yo no quería mostrar una vez más, como tratar de endulzar ciertas cosas, ¿no? Si ya sabemos el contexto y el trasfondo que hay en cuanto a este muchacho, y si sería casi fantasioso pensar que va a comprarse esa casa, como bien lo mencionabas, ¿no? Que es desde donde él parte, es complicadísimo que él pueda conseguir esa casa. Entonces yo no quería engañar a los espectadores, ni engañar a mis personajes, claro, de que van a conseguir algo que es imposible, pese a que su película cae en estos puntos hiperbólicos de los que hablábamos, porque al señor no le importa si de repente llega lo fársico, si de repente se regresa a lo trágico, no le importa. Encuentra, porque ese es el mecanismo que a él le interesa, la rueda que sigue llevando el movimiento de su trama y es lo que necesita, no importa si se sube de tono o regresa o baja, no le importa. Entonces, teniendo eso en cuenta, que hizo estos subibajas tremendos por toda la película y después tener una intención muy directa de un final franco, me parece que de todas formas, pese a que esté hablando de una ficción, pese a que esté tratando de llevar todo esto hacia los límites incluso de la comedia fársica, nunca se despega de donde viene toda esta problemática. Nunca vamos a ser iguales, nunca se van a tener las mismas oportunidades y incluso en el cine hay que mostrarlo. Sí, es muy atinado tu comentario, me gustó. No, y estaba pensando ahora sí, así que los comentarios finales, es y también citando a Marx como la profesora, es que él decía que la cultura dominante siempre se va a sobreponer sobre la cultura de los dominados.
En ese sentido, cuando pienso en la película de Parasite, pienso en el final, pero sobre todo en una parte clave que para mí le da mucho sentido, es cuando están en el albergue y empieza a hablar de una manera muy honesta con su hijo, ¿no? Y te demuestra no solo lo que piensa de la vida del señor, sino la forma en cómo actúa toda su vida, dependiendo de sus propios razonamientos. Y es en esta parte donde le dice, hijo, bueno, y ahí tiene un diálogo y empieza, hijo, le dice, ¿sabes cuáles son los planes que nunca fallan, hijo? Dice, los que nunca se hacen. Dice, esos son los planes que nunca fallan. Así es como debemos de pensar para no decepcionarnos, dice él, ¿no? Y ahí digo, ahí este señor, a pesar de que tú, bueno, tiene un momento de revelación después, nos dice cuál es su forma de ver la vida, ¿no? Y es que ellos son pobres y van a seguir pobres, ¿no? Y que qué prefiere de luchar e intentar hacer algo más, pues prefiere ser un parásito de la familia Park, ¿no? Y cree que esa es la salida más fácil y la felicidad más próxima que tiene para cumplir sus sueños, ¿no? Y este diálogo tiene mucho sentido cuando está el final de la película y empieza a hablar este chavo que le escribe la carta a su papá, ¿no? Y le dice, papá, yo algún día estaré haciendo esto, estaré haciendo el otro, voy a estudiar, voy a tener dinero, voy a comprar la casa y te van pasando en voz, bueno, o sea, de que él empieza a hablar y escribir, se convierte en una voz en off y empiezan a pasar la imagen en donde supuestamente sí logra todo lo que se propone, pero al final regresa, después de una pausa, regresa y es cuando está escribiendo la carta, ¿no? Y mucha gente puede decir, sí lo va a lograr, sí, solo con quererlo y esforzarse se puede. No, hay una estructura que nos lo muestran a través de toda la película que nos dice, hay límites que nos pone el sistema capitalista para poder mantenerse como el sistema económico principal y que nadie más lo puede corromper. Bueno, es la interpretación que yo le doy y ahí termina como una simple fantasía de este muchacho para volver a reunir a su familia, ¿no? Que es lo más importante para él. Y bueno, serían como las anotaciones y las conclusiones que yo tendría sobre ese diálogo que me gustó muchísimo y recordarlo cuando lo veía ahí en la parte final en el cine, ¿no? Que esa película, bueno, la vi 3 veces, dos en el cine y hay muchas, la tercera vez, como que siempre suelo ver las reacciones y los comentarios de las personas, ¿no? Y muchos sí decían, ay, sí lo va a lograr, ¿ves? O sea, al final sí hay un final feliz, y no, no es cierto. O sea, es una ilusión que nos muestra Bong Joon-ho sobre las personas y la realidad que viven, ¿no? La profesora Olga, porfa. Ya para ir cerrando, me imagino, ¿no? Así es. Pues Sí, bueno, ahorita nada más sería su comentario, otros de Denise, y Luis Daniel nos leería unos comentarios de la comunidad ya para ir cerrando. Gracias, pues disculpe la interrupción. claro, sí, no, pues muy rápido. Creo que este espacio me ha encantado, ¿no? Por esta posibilidad de ir intercambiando como desde dos perspectivas, pero llegar como a reflexiones compartidas, ¿no? Creo que eso enriquece muchísimo. Pues yo diría que esta película se convierte pues como en un documento de culto para la sociología. De hecho, yo quería platicarles que durante todo este año he estado dando una materia sobre giro sensorial y emociones y la película es como uno de los ejercicios, ¿no? Entonces es como súper interesante porque cada trimestre, pues mis alumnas y mis alumnos tienen como sus propias interpretaciones y es fantástico. Como todos los grandes referentes que pueden ser como significativos para una disciplina son como caleidoscópicos, ¿no? O sea, hay muchas interpretaciones. Recuerdo ahorita el comentario de una alumna que decía, es que lo del olor es interesantísimo porque cómo eso se va aprendiendo también si puedes o no oler al otro y que en el niño, por ejemplo, es el que dice, ay, los dos huelen igual, ¿no? Y se acerca a olerlos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quería como compartir con esta experiencia de discutir varias veces la película, es que se convierte en un documento como sumamente interesante para la sociología y qué mejor que tener también un enmarque cinematográfico como el que nos ha dado Denise, pues para sacarle más riqueza y más jugo, ¿no? Eso es lo que yo diría para también dar espacio
a los comentarios, preguntas, dudas inquietudes de la comunidad. Claro, hola, ¿qué tal? Buenas noches, me llamo Daniel y soy parte de Guamedia. Me voy a encargar de leer los pequeños comentarios que va. Carla Arteaga nos comenta, muy interesante la forma de exponer en el análisis. Gracias por llevarlo a cabo. Ay, ya salió en la transmisión. Lidia Reyes, superponente las dos. La cuestión de género se intersecta sin duda con la clase social, la raza, etnia y otras categorías como la migración. Claro ejemplo, dos mujeres, patrona, empleada doméstica, que viven cotidianidades distintas y opresiones diversas. Gracias. Mauro Zagal, y la lucha de clases aquí, cómo la ven presente? Me gustaría que lo aclararan. Edmond Dantes nos comenta, ¿y cómo creen que la sociología influenció la película? Pao de Chao. Antes de que se viniera la pandemia, Bong Joon ya trataba la relación que existe entre las enfermedades, en este caso la tuberculosis con la pobreza, y el rechazo y la búsqueda del distanciamiento que se genera. Pablo Galván, saludos a la doctora Olga. Siempre es un gusto escuchar sus análisis sociológicos en clase o en ponencia. También es un gusto escuchar a Denise, hacen un gran trabajo en Zoom. Y mi amigo Daniel, muy atinado siempre. Sigan con este proyecto tan importante de análisis del cine desde una visión sociológica. Es un placer escucharles. Bueno, como comentarios finales, pues yo quisiera mencionar que justo el que esta película haya ganado en unos premios que bien sabemos que a lo mejor a veces cubren cuotas, ¿no? Para quedar bien entre ellos y así. eh, de todas formas, marcan un punto de partida para dar a conocer las películas, ¿no? Sea requisito o no, se habla de las películas que ganan premios tan grandes como el Oscar, ¿no? Entonces, de alguna forma, que la película, si bien ya tenía pues un gran recorrido por festivales y que también había ganado grandes cosas, el Oscar parece ser que es como el megáfono, ¿no? Que termina por esparcir a la película. Y creo que es un punto a favor justo para que empecemos a echarle ojo a las cinematografías de Asia, que son grandes propuestas, que como lo mencionaba en su inicio, quizá tienen puntos de comunicación, pero con todo y eso, también tienen otras perspectivas, tienen otras maneras de abordar los mismos temas. Y esto tiene que ver con su idiosincrasia, con las herramientas con las que cuenten. O sea, a final de cuentas, estamos hablando de otras culturas. Quizás son los mismos temas, pero no van a ser las mismas aproximaciones, ¿no? Y en ese sentido, pues ya ahorita salieron algunas recomendaciones con Seoul Station, con Koreeda, que evidentemente sí, él es japonés, pero bueno, también es un cine asiático muy interesante. Eso, creo que hace 70 años, no ya, ahora ya 71 en este año, algo similar logró Rashomon cuando ganó Venecia en su momento. Y si la cinematografía estadounidense, que es la hegemónica de alguna forma, nunca había considerado al cine asiático, o bueno, no con tanta fuerza, cuando gana Rashomon Venecia, empezaron a voltear para ese lado. Y sí creo que Rashomon pudo haber atraído a los ojos norteamericanos porque, como lo nombraban, es el más americano de los asiáticos, porque era gran aficionado de Ford, de John Ford. Y Parasite, bueno, Bong Joon-ho es gran aficionado de Martin Scorsese. Entonces, de alguna forma hay paralelismos en directores asiáticos que se nutren de la cinematografía estadounidense, llegan a sus espacios, lo reconfiguran desde sus posturas, desde sus intereses, desde sus herramientas, y vuelve a salir el mundo y vuelve a reconectar con otras audiencias que no solo son las asiáticas. Entonces, después de esta plática, como cierre sería eso, voltemos a ver más cine que venga de Asia.
Bueno, antes de que tome la palabra la doctora Olga, ahí tienen, y este Bong Joon-ho lo resume en una frase muy, muy importante, me parece que sí fue, no fue en los Globos de Oro, cuando él dijo, cuando ustedes se atrevan a ver el cine en otros idiomas, van a ver la puerta de un mundo completamente nuevo, ¿no? Y, o sea, estaba en Estados Unidos, no iba a decir, no, o sea, el cine estadounidense no es el mundo del cine, no es todo el cine. Hay un cine infinito que sería un mundo nuevo para ustedes si se dieran la oportunidad de arriesgarse a verlo, ya sea asiático, ya sea polaco, ya sea español, francés, el que ustedes quieran. Y yo creo que él también piensa de esa manera y hasta cierto punto lo logró con su película, ¿no? Porque inclusive en Netflix, que dobla absolutamente todo, está esta película y está en su idioma original subtitulada, o sea, no hay más, no puedes verla doblada. En ningún otro país lo ha hecho, porque yo creo que de cierta manera le tuvieron algún respeto que decían solo se puede contar de esta manera y así es como lo vamos a publicar. Y el mensaje de Bong Joon-ho creo que sí replicó bastante hasta la manera y cómo las distribuidoras más poderosas dicen, vamos a hacer lo que nos dice aquí nuestro amigo surcoreano. Pero bueno, le doy la palabra a la doctora Olga y ya para terminar. Bueno, pues en primera agradecer los comentarios. Pues me da mucho gusto que nos estén escuchando, nos estén viendo en este momento de fin de trimestre, ¿no? Pues muchas gracias a nuestra comunidad ahí guamera. Y pues como dos comentarios a las preguntas, comentarios que lanzaron. Sí, yo creo que aquí el asunto del género siempre como sociólogas y sociólogos debe ser como parte de nuestras lentes sociológicas, ¿no? No solo la clase, no solo la etnia, no solo la edad, sino la cuestión de género, porque es una cuestión transversal a lo social, ¿no? Y como lo comentamos aquí, es como interesantísimo ver diferentes modelos de feminidad, ¿no? Como lo complementaba también Denise, ¿no? Son diferentes modelos de feminidad ahí los que vemos, de masculinidad también, ¿no? Diferentes modelos de masculinidad. Y como bien se decía en el comentario, cómo en esta intersección con clase, con etnia, pues se pueden ver como opresiones diversas. Y una cosa que me faltó como mencionar también en términos de el cuidado que por lo general se está feminizado, ¿no? Es que también la película deja ver que en este contexto de mercantilización del cuidado, ¿no? Se le exige al cuidador, a la cuidadora, un trabajo emocional que en términos de Marx es un trabajo no pago, ¿no? O sea, el trabajo de estar con el niño, abrazarlo, acariciarlo, ¿no? Por parte de la chica, ¿no? De ser de confidente de la mamá, es un tipo de trabajo emocional que en términos estrictamente marxistas es un trabajo no pago, es la explotación, ¿no? De las emociones, de este capitalismo que también extrae plusvalía de esa dimensión, ¿no? Entonces eso me faltó decirlo. Quería como relacionarlo también por la pregunta respecto a la lucha de clases, ¿no? Ciertamente aquí no se puede ver como la posibilidad de una lucha de clases, sobre todo en condiciones de precariedad donde no hay retiro, no hay, como decía Daniel, no hay un horizonte de futuro porque pues no tienes ahorros, no tienes, pero sí creo que es interesante ver estos pequeños actos cotidianos de resistencia. Eso me parece como significativo, ¿no? Pero la película es también cruda en ese sentido, ¿no? Y lo último es que me gustó mucho este comentario de cómo en las condiciones actuales que estamos viviendo de la pandemia, es decir, este miedo al contacto del otro, siempre ha existido, pero en las condiciones actuales de la pandemia esto se incrementa, ¿no? Entonces como que es una película muy interesante porque te deja ver las consecuencias para la convivencia, para la posibilidad de formar un nosotros, incluso hasta en términos de proyectos colectivos, pues lo perjudicial que puede ser este miedo al contacto con el otro, ¿no? Entonces, bueno, estos serían como mis comentarios. Bueno, ahora sí que fue 1 hora y media intensa, a mí se me pasó muy rápido.
Doy nuevamente gracias a la doctora Olga Sabido Ramos. Doy muchas gracias a esta Denise Roldán por haber participado. Creo que fue mucho mejor bueno, fue muy buena la interacción que tuvieron ustedes dos. Me gustó cómo se complementaron de buena manera. Y doy gracias a ustedes, también al equipo de One Media que nos estuvo aquí ayudando en todo lo logístico a través de redes. También doy, bueno, ya, gracias a ustedes dos, ya se las dije. Y bueno, nada más dejaría que faltara esta Denise que dijera unas últimas palabras para cerrar esto. Y también, si tienen si quieren compartir sus redes para que les sigan su trabajo, sus opiniones, pues también sería muy interesante que lo compartieran con la comunidad. Yo por lo pronto doy gracias a ustedes, a la comunidad, lo que nos vieron, al equipo de One Media, a One Media en sí por darnos la oportunidad y nos veremos próximamente. Y bueno, dejo que hable Denise. Sí, yo justo te iba a decir, no, Daniel, quiero decir algo más ahorita con lo que mencionó la doctora, porque, bueno, sí, no podría decirte cómo influyó la sociología a la película, pero creo que con esta charla se nota que la película influenció bastante a la sociología, ¿no? Entonces, o por lo menos a todas estas discusiones que toman a la sociología como punto de partida para el análisis. Pero específicamente sobre lo que mencionó la doctora, sobre estos actos de resistencia en función de la pregunta sobre cómo vemos la lucha de clases en la película, creo que no podríamos decir que hay lucha como en el término más llano, o sea, en el significado más llano de la palabra lucha. Si lo único que podríamos ver ahí es en el momento del clímax, ¿no? Con este enfrentamiento, es lo más cercano al significado de lucha, pero esta convivencia de la que hablábamos está durante toda la trama, y diría que tiene que ver más con esos actos de resistencia, porque los encuentro desde resistir a partir de la farsa que plantean esta familia, ¿no? Al ser otros, y al mismo tiempo desde la fantasía que se remata en ese final. Hay una cierta resistencia a partir de este joven haciendo su carta, imaginando qué va a ser. Creo yo que ahí está, no precisamente lo de la lucha, como ya lo expliqué, sino esta convivencia y ese acto de resistencia desde la posición social que cada uno tiene en la farsa y en la imaginación. Ok, muchas gracias. Ya para cerrar, si no tienen ninguna red que quisieran compartir, sino para que ya nuestro... Ok, las redes. Sí, bueno, podrían seguir a la página Zoom F7, es un sitio web en el que yo colaboro con críticas cinematográficas. Además, tenemos canal de YouTube en donde se hacen análisis sobre cine y videoensayos. Y por el otro lado tenemos otro canal de YouTube que es Cine para Todos, en donde hacemos podcast, platicamos sobre temas relacionados con el cine, películas en específico, y es un poco más para convivir con todas las personas que nos siguen y estar charlando entre todos. Y en mis redes como tal, simplemente estoy en Instagram como den-rol-. Profesora, ¿usted gusta o ya cerramos? Así como redes, no tengo, pero, o sea, sí tengo redes, pero a lo mejor no se pudiera resultarles interesante un poco los trabajos que en esta línea he venido realizando de los olores, las emociones, el análisis de las ciudades desde los olores, ¿no? Entonces, bueno, voy a sacar una red social un poco aburrida, pero pues síganme en el academia.edu, ¿no? Y ahí les quería sugerir, no es mi red, pero es un canal de un colega que se llama Bitácora Antropológica. Ahí participé con 2 podcasts respecto a la sociología sensorial, pero bueno, no solo síganlo por eso, sino porque son cápsulas también como muy en esta clave de divulgación de las ciencias sociales, de la sociología, de la antropología, ¿no? Entonces, pues bueno, esas serían como mis sugerencias.
Ok, muy bien. Bueno, ahora sí ya nos despedimos. Muchas gracias por haber estado al tanto de esta transmisión. Queda grabada para el repositorio y los estamos esperando próximamente. Les adelanto que la próxima película que analizaremos será Distrito 9 de Neil Blomkamp. Los esperamos. Que tengan buen fin de trimestre los alumnos que están en la UAM, al público en general, pues que tengan un excelente fin de semana. Y sería todo por el momento. Muchas gracias a todas y a todos. There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you.